Continuamos con esta clase número 2 y estamos viendo lo que es verborrea, protocolo. Vamos desarrollando este tema en el término vanas repeticiones, que aparecen en el pasaje antes mencionado. Hace referencia a oraciones formularias o frases vacías, repeticiones sin sentido que no hacen falta en el comienzo ni en el desarrollo de la oración. En la mayoría de nosotros hemos o queremos iniciar o iniciamos todo el tiempo la oración en el nombre de Jesús, pero de un Jesús que no conocemos y que no sabemos exactamente de él, de su vida, de su ser. Entonces, ¿de qué me sirve a mí mencionar el nombre de Jesús si yo no lo conozco? De muy poco o de nada. Ahora, no estamos negando de hablar o de decir el término Jesús. El detalle está el que al yo expresar Jesús y no conocer sus valores, sus propiedades, sus principios y todo lo que conlleva a la vida de Jesús, que ya acá se enseñó, ya acá lo saben, de poco o de nada sirve esa oración que se hace. Los paganos tenían la creencia que mediante sus repeticiones incesantes y muchas palabrerías informarían a sus dioses sus necesidades y de esta forma convencerlos para recibir gratificación por causa de sus vanas repeticiones. No sé si usted en esta zona se conoce del caso de cuando salía un espanto. La forma de ahuyentar el espanto era comenzar a decir todo tipo de vulgaridades, de improperio. No sé si aquí en esta zona se ha oído eso, pero en la zona donde yo nací, y a través de una leyenda llamada la leyenda del Silbón, creo que todos la han escuchado aquí alguna vez, se dice que cuando un espanto salía, la persona tenía que comenzar a decir todo tipo de vulgaridades, que de esa manera y que se espantaba el espanto. Algo así, algunos quieren hacerlo con Dios. Lo de Jesús no era condenar toda repetición que se haga en la oración. Si es necesario hacerlo, ya que él mismo oró 3 veces en Getsemaní diciendo las mismas palabras. La condena está en que todo el tiempo, oiga, comiences la oración con palabras preestablecidas. Es decir, vamos a pasar a Pablo a hacer una oración. Ya Celina sabe con qué va a comenzar Pablo a orar. ¿Por qué? Porque tiene 10 años conociéndolo y oyéndolo y todo el tiempo le arranca con lo mismo y termina con lo mismo. Entonces ya eso no es una oración, Pablo, eso es un rezo. Ya deja de ser oración. Entonces cada vez que Pablo pase a hacer una oración, no debe de hacerse un modelo como tal. Él tiene que tener variedad, porque pregunto, cada vez que tú llegas a la bodega dices lo mismo, cuando vas a pedir un artículo. Cada vez que tú vas a un sitio, vas a la prefectura a hacer algo, dices lo mismo. No. No. Si llegas en la mañana, buenos días. Si llegas en la tarde, buenas tardes. Si llegas de noche, buenas noches. Es decir, todo varía. ¿Sí? Entonces, ahí está parte de lo que es la oración con palabras preestablecidas y rebuscadas, marcando un patrón, dejando de ser una oración y pasando a ser un rezo, que es la verdad que a la verdad ante Dios no tiene valor, ya que él toma en cuenta el motivo y el contenido de la oración, es decir, el por qué dices las cosas, no el que mecánicamente tú las digas y las hagas. Y si es razonable lo que dice. Otro de los factores que podría entrar en vanas repeticiones son las muletillas que a menudo usamos con el fin de rellenar o coordinar una oración, siendo las más usadas, oiga, gloria a Dios,
aleluya, santo su nombre, alabado sea el Señor, gloria sea su nombre, gloria sea el nombre del Señor, a su nombre gloria, oh Dios mío, amén, 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 alabanza, 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 en el nombre de Jesús. Es decir, muchos de nosotros o iniciamos o nos metemos con todo esto. Pregunto yo creo que ya aquí pasamos por una materia llamada adoración, ¿verdad? Nosotros los nacidos de nuevo somos unos adoradores en potencia. El hecho de que yo suba a un púlpito, el hecho de que a mí me entreguen un micrófono, el hecho de que yo estoy ya en un terreno de campaña, en un terreno de un culto, en un terreno de una vigilia, en un sitio, eso es un acto de adoración, ¿sí o no? Pregunto, ¿sí o no? El hecho de que yo me preparé, si me dijeron que iba a cantar o por naturaleza estoy preparado para si me sale cantar, canto, si me sale predicar, predico, creo que es una aptitud de oración. Si a mí me pasan a un púlpito, por supuesto, yo debo de saludar, es lo más lógico. De hablar en este caso, yo vengo de Barquisimeto, debo decir que le traigo saludos de allá de la congregación, de allá de la familia y algo así por el estilo. Pero ¿por qué yo pasar y de una vez agarrar el micrófono y comenzar gloria a Dios, aleluya, santo, santo? Pero todo el tiempo eso pasa a ser una muletilla. Otra de las cositas, cuando estamos probando el sonido y yo agarro y comienzo gloria a Dios, aleluya, probando sonido, sí, gloria a Dios, aleluya, señoras y señores, eso no se debe hacer. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cómo se prueba un sonido? ¿Cómo prueban los profesionales un sonido? Entonces usted debe de aprender de los profesionales, porque el hecho de que usted cargó el sonido, el hecho de que usted armó, colocó todos los cables, el hecho de que usted limpió las cornetas, el hecho de que usted conectó toda la luz, eso es una actitud de adoración. Entonces, cuando usted agarra el micrófono, primero pruebe bien todo, los sonidos y todo eso, pero no use el nombre de Dios. Es como querer agarrar el nombre de Dios para pasar coleto en la casa cuando está sucio. Pregunto, cuando yo estoy probando un sonido, yo no estoy llevando a un nivel todos los elementos que tienen que ver con el sonido. ¿Por qué no preparo primero todo lo que voy a preparar para luego entonces entrar con una canción, con algo con lo que vamos a hacer? ¿Por qué tengo que agarrar mientras estoy probando el sonido? Porque escuché a uno que yo lo considero superior a mí, entonces agarré esa mala maña del otro, porque no hay educación en esa área. ¿Estamos claros en esa? Entonces, oiga bien, nota, el chistear. Escúchame esto, tenemos el micrófono en la mano y estamos aquí y vamos a hablar. Entonces comenzamos, otros se aclaran el gualguero. Si usted tiene que aclararse el gualguero porque tiene piquiña, retire el micrófono. El chistear cuando estamos, eso no se debe hacer. Eso es mala educación en la comunicación. Algunos que están nerviosos y hacen transpirar y botan aquí el aire en el micrófono, tampoco se debe hacer, y en la oración tampoco. El transpirar el aire en medio de la oración ante Dios no tiene sentido. Oiga, el balbucear lenguas desconocidas. Oiga, balbucear. Una cosa es balbucear lenguas desconocidas o lenguas supuestamente espirituales, y otra cosa es hablar lenguas. La Biblia me habla de hablar lengua, no de balbucear lengua. Yo no sé si usted ha escuchado una maña que hay ahorita de algunos que andan por ahí, pseudo o supuestos cristianos, que comienzan en un culto supuestamente hablando en lengua y comienzan pa. ¿No lo he escuchado? ¿No lo he oído? No se han perdido muchas cosas, pero cuando los escuchen, pregunto, ¿eso es comunicación? Me imagino que entre los malandros, entre los muchachos jugando, ya lo tumbé, ¿sí? Pero son cosas, hermano, locuras que se están haciendo en nuestros púlpitos, en nuestras congregaciones por falta de educación. Entonces, el balbucear lenguas desconocidas en medio de la oración está fuera de orden. El hablar en lenguas, oiga, en forma intercaladas en la oración,
Cuando se hace en público, aquí hay que tener un poco de cuidado. Creo que ya yo les enseñé a ustedes acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Al final de los dones espirituales, yo les dije que que hay tres causas por las cuales se habla en lengua. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son las tres? Pablo me puede decir una. Lengua devocional, que es una. Celina me dice la otra. Lengua por señal. Ajá. Y la otra, Pedro, lengua de profecía. La que tiene la interpretación. Se habla en lengua y está la interpretación. Pero estamos hablando de hablar, no de balbucear. Sí, ¿quiénes son los que balbucean? Los niños. ¿Sí? Los niños balbucean las palabras. No todos, porque hay niños que hablan tan clarito. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de estar claro. Escúcheme, estar en un púlpito no es cualquier cosa y el Dios que tenemos tampoco es cualquier cosa. Por lo tanto, no debemos de decir cualquier cosa. ¿Amén? Ok, ahora, entendamos esto. ¿Está prohibido que yo hable en lengua en el púlpito? No, no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que si Octaviano Torres está aquí predicando y entonces se le viene ese deseo de hablar en lengua, Octaviano está enseñando y yo arranco aquí a hablar en lengua, ¿qué van a entender ustedes allá que están de aquel lado y los que me están viendo en el video? ¿Qué van a entender? Nada. Octaviano Torres por hablar en lengua, él se edifica, sí. Pero si yo me rancho aquí a hablar en lengua, yo voy a salir después de este tema edificado yo y ustedes peleando. Entonces hasta ahí se puede ser egoísta. Sí, fuera de juego. Yo edificadito y ustedes pelando allá. ¿Qué van a decir usted amén si no saben lo que yo estoy diciendo? Entonces por eso es que Pablo en una ocasión dijo que él hablaba más lengua que todos los corintios juntos. Pero que en público él prefería decir 5 palabras en el idioma que lo pudieran entender que 10.000 en lengua. Que esas 10.000 en lengua, él las decía a solas, en su casa, camino a la casa, en cualquier lugar por allá donde nadie lo estuviera viendo y oyendo, porque él se iba a edificar en ese momento. Pero cuando él estaba en el grupo, en la reunión, en la congregación de los santos, entonces iba a decir palabras claras, entendibles, que tuvieran sentido, para que la gente se educara, se edificara. Es el detalle. Otro de los casos, en programas de radio, gente hablando en lengua en los programas de radio, eso fuera de orden, eso no debe ser. O en la televisión tampoco. El hablar en lengua, ya ustedes saben para qué es y dónde se debe hacer. Ahora, muchos se ponen a hablar en lengua para que los demás crean que son más espirituales que ellos. No, no tiene nada que ver. El hablar en lengua en forma intercalada en la oración, cuando se hace en público, es penado, no dije pecado, por el apóstol Pablo. Hace corrección sobre esta práctica. Dice que si el hablar en lengua en público no tiene interpretación, calle y hable para sí y para Dios. Con este tipo de intercalaciones con supuestas lenguas espirituales, dejan sin sentido la oración ante los oyentes. Pablo dice que cómo te dirán amén o secundarán tu oración los que te oyeren si no entienden nada. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero eso es en lo privado tuyo. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque si tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, doy gracias, dice Pablo, a Dios, que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia, en el grupo, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en
lengua desconocida. ¿Eso está dónde? Primera a Corintios 14, 13 al 19, señoras y señores. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera a Corintios 14, 28. Por lo tanto, no estamos negando el hablar en lengua. Lo que estamos es ubicando en el lugar apropiado el hablar en lengua. Cada cosa tiene su lugar, su sitio. Ahora, el cambiar el timbre de voz en la oración. Esto es algo que es desagradado o desagradable también. El cambiar el timbre de voz sufriendo una transformación en el momento de orar y hablar como nunca lo han hecho, engolando la voz, no le da ningún sentido o valor o fuerza a la oración. Pienso que este acto es aborrecido por Dios, porque se entra en el campo del espectáculo, queriendo impresionar a los oyentes. Porque pregunto, ¿impresionaremos nosotros a Dios en algo? No, para nada. A Dios es imposible que nosotros lo impresionemos. El acto de engolar la voz se conoce fonéticamente como afectar, distorsionar, pronunciar la voz. Poco natural es el acto de querer ser resonante. Debemos ser naturales en la forma de hablar con Dios y usar nuestra propia voz. A Él no le asombra ni lo convence el cambio del timbre de nuestra voz. Tampoco tratemos de impactar a los que nos oyen. La oración no es para ellos. Estamos hablando con nuestro Dios. Y Dios sabe quién somos. Pero con todo y eso, tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar, Pedro? Porque es un mandamiento. No porque yo quiero, es un mandamiento. Ahora, la oración es un diálogo. Óigame, no un monólogo. Muchos de nosotros en nuestras oraciones nos convertimos y hacemos de la oración un monólogo. Hablamos nosotros hablamos y para Dios no hay chance de nada. Eso somos nosotros y ya. Ahora, ¿qué es un monólogo? ¿O qué es el acto de hacer de la oración un monólogo? Es el acto de hablar consigo mismo. Es una conversación donde no se espera respuesta de nadie y en su mayoría se cree tener toda la razón. No sé si se recuerdan de aquel caso que Jesús habló, que descendieron dos personas al templo a orar. Y uno oraba con el Señor y con su cara puesta en el pecho se daba y decía, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí, pecador, ¿sí? Pero estaba otro en el sitio que decía, Señor, te doy gracias que yo no soy como Pablo. Señor, yo pago todos los diezmos, yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago esto y yo aquello otro. ¿Se recuerda? Ese oraba ¿con quién? Consigo mismo, porque lo que estaba era delatando y diciendo lo que él era. ¿Están aquí o se fueron? ¿Están esperando el café, verdad? En este terreno, un gran porcentaje de los creyentes han caído, conversan con Dios sin esperar respuesta de Él. La oración es un medio, oiga, para alcanzar un fin. Y el fin de la oración es tener respuesta de ella. Una oración sin respuesta pierde su significado. El mismo tiempo que apartamos para hablar, debemos apartar para escuchar. Es decir, si usted determinó orar durante 1 hora, bueno, 1 hora usted debe de apartar también para escuchar a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo usted puede escuchar a Dios? ¿Tiene que oír la logión de Dios, la voz audible? ¿O usted tiene una Biblia donde está la palabra de Dios que puede salir por su propia boca? Y usted oró 1 hora, pero leyó 1 hora, estudió 1 hora. Porque el detalle es que tenemos, por varios años, hemos oído de hombres que ellos hablan de orar 5 horas, 8 horas, 10 horas. Es decir, los importantes son ellos. Pero ¿quién habla de pasar horas y horas y horas estudiando la palabra, Pablo?
¿Quién habla de decir, estuve durante 2 horas y Dios tratando conmigo a través del libro tal, a través del escritor fulano de tal? ¿Quién habla de eso? Pero si nos jactamos de que pasamos horas y horas y horas orando, no está mal de que tú hables con Dios, pero ya va, ¿dónde está el Dios a hablar contigo? Pregunto, ¿la oración es un monólogo o es una plática, una conversación, un momento de conversar? ¿Te aguantarías tú una novia o un novio, hablando de mujeres y hombres que están aquí, o una esposa o un esposo que se cale a hablar contigo él 3 horas sin que te deje hablar a ti? O lo mínimo las mujeres revientan, ¿no? ¿Sí? Él habla, dice, habla, expone y no te da chance de que tú digas nada. Pero Dios sí tiene que calarse eso de nosotros. Pregunto yo nada más. Eso es para el análisis. Ahora, para escuchar, es ilógico que entremos en la recámara a tener una conversación con Dios para luego no tener respuesta de Él. Dios quisiera, oiga, contestar nuestras oraciones, pero uno de los motivos por la cual no lo hace es que nunca le cedemos el tiempo para que lo haga. Si en el momento del tiempo de la espera no tenemos respuesta a la oración, debemos en el transcurso del día estar atentos. Dios se valdrá de cualquier medio para dar respuesta a la oración, pero debemos estar en la sintonía del Espíritu para poder escuchar la respuesta de Dios. En la carne, oiga, en la carne nunca podremos sintonizar al Espíritu. Es un principio que el apóstol Pablo presentó. Él dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, señoras y señores. La Biblia nos da registros de hombres que tomaron decisiones y llevaron a cabo obras como resultado de la respuesta que recibieron de Dios en forma inmediata. En respuesta a sus oraciones, el interés de Dios no es solo que hable, sino que lo escuches y tengas resultados de la oración que hiciste. Ejemplo, entonces Josué, habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ascalón. Y el sol se detuvo, según el que escribe, no. Y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en el medio del cielo y no se apresuró a ponerse. Casi un día entero y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová, oiga, a la voz de un hombre. ¿Eso está donde? Jueces 10, 12 y 14. Ahora la pregunta es, este hombre que oró estaba pidiendo para él, para su gloria, para su grandeza, para su deleite, para su familia, para su crecimiento, o estaba pidiendo para que Dios fuera glorificado. ¿Para qué pedía este hombre? Ejemplo, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó
luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo otra vez y lo hicieron. La tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron a Jehová, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Primera de Reyes 18:30 al 39. Ahora pregunto yo, ¿por qué causa Elías tuvo que ser movido por el Espíritu para hacer esto? Porque Israel mismo estaba yéndose en pos de los Baales. Israel estaba inclinándose en pos de los dioses muertos. Israel estaba perdiendo su identidad. Pregunto, ¿Israel había nacido de nuevo? No, habían promesas para ellos, los cuales las creyeron y caminaron en ellas y las disfrutaron por muchos años, pero hubo un momento en el que ellos se les descarriaron a Dios, en el cual ellos se salieron del propósito de Dios y comenzaron a caer en todo tipo de pecado. Ahora, para ellos era muy fácil hacerlo, porque ellos solamente obedecían a una palabra que estaba escrita, no habían nacido de nuevo. Pero usted y yo, escúcheme, ya tenemos la naturaleza de Dios. Es decir, más que promesas, más que palabras, más que pacto, en nosotros ya está la naturaleza de Dios. ¿Alguien puede decir algo? Ok, ahora, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Todavía no había díchole a Lázaro que saliera y ya estaba dando gracias por haberle oído. Yo sabía que siempre me oyes, una oración en fe. Pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. E incluso alguien dice que Jesús tuvo que ser explícito y llamar por nombre a Lázaro, porque se ordena solamente que los muertos resucitaran, no solamente sale Lázaro, sino otro poco de muertos. Pero como dijo Lázaro nada más, salió Lázaro solo. Claro, no es que habían otro poco de muertos en esa tumba, habían en otro sitio. Pudiéramos decir que esto es una exageración, una hipérbole, pero la orden fue definida, específica. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, así como eran sepultados. Ahora usted se imagina, tenemos a Lázaro allá adentro, solamente quitamos la piedra grande que estaba en la entrada, él estaba para allá, para adentro metido, y cuando Jesús dio la orden, salió Lázaro. Oiga, con los pies atados y las manos atadas, ¿cómo salió entonces? Es decir, si las manos estaban atadas y los pies estaban atados y después Jesús da la orden de desatarle y darle de comer, ¿cómo salió? Imagíneselo. ¿Ha oído usted la expresión de levitar? ¿Qué es levitar, Pablo? Tiene que preguntarle a Rafaelito esa broma. Levitar es moverse así por el aire. He oído de brujos en algunos sitios que se levantan. Se levantan del piso. Eso se llama levitar. De esa forma, es la única forma que yo creo que Jesús salió, porque no salieron los angelitos con Jesús cargados, no dice la Escritura. Dice que salió. Ajá, Lázaro
salió de esa forma por la palabra, el poder en Dios en la palabra, pero salió todavía amarrado, atado. Ahora, la orden es desatarle y darle de comer. Salió atado a las manos y los pies, con venda y el rostro envuelto en un sudario, es decir, su rostro estaba tapado. ¿Cómo consiguió la entrada? ¿Cómo consiguió la salida si estaba la cara tapada? Estaba envuelto todo. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo dirigió? Al que se le hizo, el Espíritu Santo que estaba con Jesús, que fue el que produjo la resurrección. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Lucas 41:14. Alguien dijo que esta expresión de Jesús, desatarle y dejarle ir, tiene que ver, Pedro, con la gente que llega a nuestra iglesia resucitados, nacidos de nuevo, que han sido transformados y llegan a la iglesia todavía atados de pies y manos y con el rostro tapado. Entonces, ¿quiénes son los que están encargados de desatar a esos que han resucitado y están nuevecitos, recién nacidos? ¿Quiénes tienen que desatarlo? Los que ya están desatados. ¿Quiénes tienen que guiarle? ¿Quiénes tenemos que direccionarlo? Los que ya estamos siendo direccionados. Pero ¿cómo puede un atado desatar a otro que está atado? ¿Se puede hacer o no? Creo que no. Otro ejemplo, y puesto en libertad vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería, es decir, lo que estaba profetizado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Mira lo que sucedió aquí. Ellos oraron, el lugar donde estaba tembló. Ahora, lo glorioso no es que el lugar tembló, sino que fueron llenos ¿de quién? ¿Y qué fue lo que hicieron después de llenos del Espíritu Santo? Para efecto de ellos para efecto de ellos lo más importante que fueron llenos del Espíritu Santo, pero para efecto del mundo, ¿qué fue lo más importante aquí? Que todos estaban hablando con denuedo, con facilidad, con libertad, con mucha potencia, el mensaje de salvación a todos los perdidos. Ahora, eso está registrado en Hechos 4, 23 y 31. Verdades intrínsecas en la oración. Vamos a ver. El único medio que tiene el creyente para comunicarse con Dios es la oración. ¿Sí? Importante que lo tengamos muy en cuenta, señoras y señores. La oración es un principio sine qua non para comunicarse con Dios. Sea que medites o susurres, la única forma que tenemos para comunicarnos con el Creador
como medio de conversación es la oración. Quien no ora, no habla con Dios. Aquí es donde está el valor del tiempo de la oración. Mientras más oremos, más hablamos, por ende, más respuesta tendremos de Dios, siempre y cuando la oración se haga con sentido común, cumpliendo con los principios. La oración nos permite llegar hasta la presencia de Dios sin ningún obstáculo. El único que le pone obstáculos a la oración, y esto es en cuanto a su respuesta, es el orador, es decir, el creyente. Mientras cumplamos con los principios de la oración, nadie podrá hacer tropiezo a la comunicación de ella y menos a su respuesta. El caso presentado en Daniel, oiga lo que viene, capítulo 10, versos 12 y 13, es totalmente aislado y no se ajusta a nuestra dispensación ni a nuestra posición como oradores. No solo nuestra oración tiene acceso a la presencia de Dios, sino que estamos sentados a la diestra de Dios, a quien dirigimos nuestra oración. En uno de sus pensamientos que Isaac Newton dejó escrito, expresó: cuando tomo mi telescopio, puedo mirar a través de millones y millones y millas en el espacio, pero cuando dejo a un lado el telescopio y entro en mi recámara en ferviente oración, veo y voy mucho más allá del espacio, porque con la oración llego hasta la presencia y al mismo trono de Dios. Debemos hacer conciencia de esta verdad que Isaac Newton nos dejó escrito: la facilidad que tenemos para llegar a Dios y el alcance que tenemos a través de la oración. Cuando le contaba a la gente en la dispensación, cuánto le costaba a la gente en la dispensación de la ley comunicarse con Dios. Es más, los únicos que tenían la posibilidad de comunicarse con Dios eran los jueces, reyes, profetas y sacerdotes. Los demás tenían que hacerlo a través de ellos. Y con toda la imposibilidad que se presentaba en ellos, había un deseo ferviente de dicha comunicación para comenzar. No lo podían hacer en lo personal. Era un líder quien los representaba. En segundo lugar, tenían que esperar el periodo de un año para hacerlo. En nuestro caso, según lo escrito en los Hechos, es todo lo contrario. Jesús nos dejó toda la facilidad para hacerlo y muchos lo ignoramos por completo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4, 14 y 16. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Eso está en Hebreo también
10, 19 y 22. Es decir, no tenemos la limitación que tenían los del Antiguo Testamento. No tenemos las trabas, porque lo que estorbaba entre Dios y nosotros, el pecado, fue quitado, fue raído, fue desarraigado por Cristo Jesús con su muerte y su resurrección. Entonces ahora tenemos acceso directo. No es aceptable que nosotros, teniendo la facilidad de acercarnos al trono de Dios por causa del pacto de sangre que se dio en Jesús, no le demos importancia a ello. Lo mejor del caso es que la deidad tiene profundo anhelo de nuestra comunicación y al parecer no lo entendemos. No descuidemos esta área. Todos los días debemos acercarnos con ardiente deseo en una conversación íntima con la deidad. Ellos lo desean y están a la espera. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que según esta verdad que presenta el escritor de los Hebreos, no hay tal cosa como decir que hay momentos en nuestras oraciones que debemos orar con intensidad por la razón que entre Dios y el orador hay que denominar hay que se denomina cielos de bronce. Traigo a colación lo antes dicho. El caso presentado en Daniel capítulo 10, versos 2 y 13 es totalmente aislado y no se ajusta a nuestra dispensación ni a nuestra posición como oradores. No solo nuestra oración tiene acceso a la presencia de Dios, sino que estamos sentados a la diestra de Dios, a quien dirigimos nuestra oración. Y el término sentado a la presencia de Dios no quiere decir que supongamos que Dios soy yo y estoy sentado aquí y Pedro se sentó aquí a mi derecha. Entonces resulta que Pedro está sentado aquí, Junior está sentado allá, Celina más allá, el otro de allá y el otro está por allá del otro lado. No. Cuando el texto dice que estamos sentados a la diestra de Dios, da a entender como que Pedro está sentado aquí, Junior está sentado en sus piernas, en las piernas de Junior está Celina y así sucesivamente. Todos estamos al mismo nivel del acercamiento. No hay uno aquí, uno más allá, otro más allá y otro allá del otro lado de la carretera. No es así lo que quiere decir. Es decir, cuando el texto dice que estamos sentados a la diestra, ¿estamos quiénes? En la misma posición. Por lo tanto, no hay unos más lejos y otros más cerca. Grave error de algunas personas que se nos acercan a nosotros. No sé si a usted le ha pasado. Gente o nuevos creyentes o personas que no se están congregando que le dicen, Pedro, mira, yo quiero que tú le ores a Dios por mí, porque como tú estás más cerca de Dios que yo, Dios te escucha más a ti que a yo. ¿A usted no le han dicho así alguna vez? Grave error, porque Dios a todos los oye igual. Ahora, todos los nacidos de nuevo, pregunto, ¿somos templo y morada del Espíritu Santo? Amén. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, quiero hablarles de esta verdad que se me iluminaba en estos días? ¿Por qué en el Antiguo Testamento usted va a conseguir en varias ocasiones que se hicieron altares de piedra? ¿Por qué? Porque Dios no habitaba dentro de nadie. ¿Por qué en el Nuevo Testamento, en los libros del Nuevo Testamento, usted no consigue a nadie haciendo altares de piedra? ¿Por qué Elías hizo un altar aquí, usó 12 piedras, una por cada tribu de Israel? ¿Y por qué Pablo nunca habló de hacer altares de piedra? ¿Por qué Pedro nunca habló de hacer altares de piedra? Y usted me dirá, bueno, porque ya en el Antiguo Testamento los hacían. No, porque es que en el Antiguo Testamento la iglesia no existía. No le canchemos el Antiguo Testamento a la iglesia, porque el Antiguo Testamento no refleja el quehacer de la iglesia. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento no hay
no hay órdenes, no hay mandamiento de estar haciendo altares de piedra. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Dios no necesita un altar hecho de elementos naturales externos, ni de piedra, ni de oro, ni de plata, ni de nada. ¿Sabe por qué? Porque el altar del Nuevo Testamento o el altar de Dios ahorita en el Nuevo Testamento eres tú y soy yo. ¿Alguien puede decir algo? El altar en el Nuevo Testamento eres tú y soy yo. El altar que debemos de presentar, en el cual deben estar ese culto racional que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio. El término sacrificio no le habla a usted de altar, como sacrificio vivo, santo, para que pueda ser agradable al Señor. Entonces, en este tiempo no necesitamos estar haciendo altares de piedra, de ningún índole, porque el mejor y más lindo altar que Dios tiene es tu corazón, es tu vida, eres tú y soy yo. ¿Alguien puede decir algo? Dios me les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.